Hola una vez más. Hoy quiero explicar un par de cosas, una de las cuales es fundamental en la economía y la otra pues es simplemente una curiosidad. La primera que quiero explicar es qué cosa es el capital. Porque creo que hay bastante confusión hacia el asunto y es muy simple de entender. El capital no es otra cosa más que el ahorro. Cuando tenemos unos ahorritos en el banco, ¿qué decimos? Pues que tengo un pequeño capitalito. Eso es el capital, el ahorro. ¿Y qué es el capitalismo? Pues es la acumulación de ahorro. Eso es el capitalismo, acumular ahorro. Eh, ¿Con qué objetivo? Bueno, pues el primer objetivo del capitalismo es tener alimento para el invierno. Acumulas ahorro, en este caso acumulas comida para que no te falte durante el invierno. Lo contrario del capitalismo no es el marxismo, aunque pudiera parecer. Lo que ocurre aquí es que están todos los conceptos están un poco mezclados. Socialistas parece que solo son los comunistas, cuando los nazis también lo son. Capitalistas parece que solo son los liberales, cuando los marxistas también utilizan el capital. Entonces, ¿qué es lo contrario del capitalismo? El capitalismo es vivir al día. Por ejemplo, una cigarra no es capitalista. Sin embargo, una hormiga es un animal capitalista. Es un animal que tiene un estilo de vida capitalista. Es decir, ahorra para el invierno. ¿Y cuál es el capital de la hormiga? Pues la materia orgánica que ahorra para el invierno. Una ardilla también es un animal capitalista. ¿Cuál es su capital? Las bellotas que acumula para que luego no le falte comida durante el invierno. O sea, podríamos decir que el capitalismo es un modo de vida basado en ahorrar en las épocas de abundancia para luego tener alimento o tener cualquier otra cosa que puedan necesitar en las fases de escasez. Los leones no son capitalistas, pero los castores son animales capitalistas. ¿Y qué pasa con los humanos? Pues los humanos empezamos no siendo capitalistas, era en la época en la que éramos cazadores-recolectores, cuando teníamos ganas de comer, pues o cazabas o recolectabas algún producto vegetal, como frutas o lo que fuese, cuando en la época que estuviesen maduros. Aún quedan tribus en zonas remotas del planeta que son cazadores recolectores y que viven al día, viven como viven los leones. Sin embargo, a partir de la revolución del Neolítico, de que los hombres, la humanidad empezase a volverse agricultores y ganaderos, ahí pasamos de vivir al día a convertirnos en animales capitalistas, como las ardillas, o como las abejas, o como los castores, o como las hormigas. Empezamos a ahorrar para las fases de escasez. Tener un modo de vida capitalista, es decir, tener un modo de vida basado en el ahorro, es uno de los dos pilares básicos sobre los que se construye la riqueza. El otro pilar es el trabajo. El trabajo y el ahorro son los dos pilares sobre los que se construye la prosperidad. Me da igual que hablemos de un individuo, de una familia o de una nación. Trabajo y ahorro, es decir, trabajo y capital. Sobre esto hablaré más adelante, pero es fundamental entender que el ahorro, es decir, un modo de vida capitalista, no solo lo tienen los liberales, también los comunistas. Si los comunistas no son gente que viva al día, ellos ahorran y ese ahorro se utiliza pues para construir una fábrica o para construir una carretera o para construir un tanque o lo que se necesite. Sin ahorro, si no tienes nada ahorrado, ¿cómo vas a construir una casa?
No la puedes construir. ¿Cómo vas a adquirir el cemento, los ladrillos? Necesitas ahorrar. El ahorro es imprescindible para vivir. Da igual que seas comunista o que seas liberal. Los comunistas también son capitalistas en este sentido. Es que lo que ocurre es que hoy en día capitalismo se identifica con liberalismo, pero el capital no es otra cosa más que el ahorro, y el capitalismo no es más que una forma de vivir basada en acumular ahorro. Y es contraria a como siempre hemos vivido, que era vivir al día, vivir como viven los leones o vivir como viven las cigarras. Entonces, ¿cuál es la diferencia en este sentido entre el liberalismo y el marxismo? No es en acumular ahorro. La diferencia está en quién gestiona ese ahorro. En un régimen liberal, el ahorro lo van a gestionar los individuos, cada persona o cada grupo de personas van a gestionar su propio ahorro. En un régimen comunista, el capital lo va a gestionar el Estado. Como digo, también su economía se basa en la acumulación de capital, pero aquí lo va a gestionar el Estado. Y luego el modelo fascista, que como ya hemos hablado es un modelo intermedio entre los dos, en lo cual pues hay una gestión mixta. Por un lado, el Estado gestiona parte del capital para crear la gran empresa, y por otro lado los individuos también gestionan parte del capital, es decir, parte del ahorro, para crear pequeñas y medianas empresas. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Simplemente quería dejar claro cuál es el concepto de capital y de capitalismo. El capital es el ahorro, el capitalismo es la acumulación de ahorro, y entender que, y solo dejar una pincelada de que el capitalismo, un modo de vida basado en el ahorro, es uno de los dos pilares básicos para conseguir la prosperidad. El otro es el trabajo. Sobre estos dos conceptos van a ser los próximos vídeos, en los cuales voy a explicar cómo se consigue que los países sean ricos, y pues lo que queda pendiente de explicar por qué el marxismo solo crea pobreza. Y bueno, en el siguiente vídeo creo que lo que voy a hablar es de una aparente contradicción, y es: voy a hablar de dos países que son muy pobres, que son Suiza y Japón, que son dos de los países más pobres del mundo, y sin embargo voy a hablar de dos países que son muy ricos, que son Bolivia y Venezuela. Y voy a hablar y aquí está en buena parte la clave, de por qué, a pesar de que Suiza es un país muy pobre, los suizos son muy ricos. Y por qué, a pesar de que Bolivia es un país muy rico, los bolivianos son pobres. Y cuando descubramos esto, empezaremos a descubrir por qué unas naciones son ricas y otras son pobres, y por qué la izquierda está completamente equivocada cuando le echa a los ricos la culpa de que haya pobres. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta una próxima ocasión.